Vamos a revisar el artículo 7. Recordemos que estas 5 primeras cuestiones tienen todas 8 artículos. En este artículo 7, Santo Tomás se pregunta: ¿hay un único fin último para todos los hombres? Y es posible que quienes han estado viendo estos videos recuerden que más atrás, en el artículo 5, se preguntaba si un hombre puede tener muchos fines últimos, si la voluntad de un hombre particular puede dirigirse, inclinarse al mismo tiempo a muchos fines considerados fines últimos. Su respuesta fue negativa, pero estaba hablando, repetimos, de un solo hombre. En este artículo 7 se pregunta si hay un único fin último para todos los hombres. El sentido es entonces bastante diferente. Se pregunta aquí nuestro Santo Tomás si para todo el género humano, si para toda la especie humana más bien, existe un solo fin último, o en otras palabras, si todos los hombres tienen un solo fin último, un bien que nos lleva a nuestro pleno desarrollo, a nuestra felicidad completa, un solo fin último, igual y el mismo para todos los hombres. Leamos la respuesta de Santo Tomás. Dice: el fin último puede considerarse de dos modos. Uno, refiriéndonos a lo esencial del fin último, y otro, a aquello en lo que se encuentra este fin. Aquí Santo Tomás nos está diciendo, en esta primera línea, en este primer renglón de su respuesta, que cuando hablamos de fin último podemos estar refiriéndonos a dos cosas. Por un lado, al concepto de lo que es fin último, a su razón conceptual, por decirlo así, y por otro lado, a aquello concreto en lo que se encuentra ese fin. Continúa. En el primer caso, todos coinciden en desear el fin último, porque todos desean alcanzar su propia perfección, y eso es lo esencial del fin último, como ya se dijo. Entonces, respecto al concepto de fin último, que es la perfección del hombre, su estado de perfección, en cuanto a ese concepto, en cuanto a que el hombre busque como fin último su plenitud, en eso están de acuerdo todos los seres humanos. Todos coinciden en desear el fin último porque todos desean alcanzar su propia perfección. Pero en cuanto a aquello en lo que se encuentra esa razón de perfección o plenitud, no coinciden todos los hombres. Pues unos desean la riqueza como bien perfecto, otros los placeres o cualquier cosa de estas. Del mismo modo que lo dulce es agradable a todos, pero unos prefieren lo dulce del vino, otros lo dulce de la miel y así. ¿Qué está diciendo aquí Santo Tomás entonces? Primero, que en cuanto al concepto, es decir, en cuanto a cuando decimos que el fin último es la plenitud y la perfección, hasta ahí todos los hombres tienden a un solo fin último, porque no hay hombre, ni ha habido ni habrá hombre que pueda decir que no busca eso en su vida, como concepto, como idea. Pero luego dice Santo Tomás que la otra manera de hablar del fin último es la cosa, aquello en lo que vamos a encontrar esa plenitud. Y ahí, dice el santo, sí que hay diferencias, porque algunos buscan esa perfección, esa plenitud, ese acabamiento en una cosa, otros en otra, en la riqueza, en el placer, en la fama, en el honor, etcétera, etcétera, etcétera. Del mismo modo realiza aquí una comparación, así como a todos les gusta lo dulce, pero algunos prefieren lo dulce que se puede encontrar en el vino, otros lo dulce que podemos encontrar en la miel, otros lo dulce que podemos encontrar en la fruta y cosas por el estilo. Sin embargo, continúa la respuesta.
Se debe considerar propiamente dulzura más agradable la que satisface al gusto más refinado. De igual modo que se debe considerar como bien más perfecto aquel bien que es deseado por el que tiene el afecto bien dispuesto. Listo, entonces, si hay muchas cosas dulces, ¿cuál será la dulce por antonomasia, por decirlo así, el dulce perfecto? La cosa dulce perfecta. Pues dice Santo Tomás que en ese caso tendremos que recurrir al juicio de aquel que tenga mejor gusto. Aquel que tiene mejor gusto, que tiene un gusto más educado, que tiene un gusto más refinado, que tiene un gusto que mejor valora la dulzura, pues ese es el que nos servirá de criterio para saber cuál de todos los dulces posibles, de todo lo que participa de ese concepto de dulce, cuál de todos esos dulces es el dulce ideal y perfecto. Del mismo modo, se debe considerar como bien más perfecto ese que es deseado por el que tiene el afecto bien dispuesto. Y aquí entra un concepto que es bastante importante en la ética de Santo Tomás, y es esa disposición del afecto, ese estado de la voluntad y de las pasiones y del carácter de una persona que lo dispone, que lo haya bien dispuesto respecto de su fin. Dice Santo Tomás que debemos seguir el criterio de estas personas que tienen su afecto, su voluntad bien educada, bien dirigida. En el caso de la antropología tomista, una voluntad y unos afectos debidamente dispuestos son aquellos que están en obediencia a la razón, una razón en obediencia a la verdad y a la fe, a las revelaciones. Es el orden. Entonces, según esto, para saber y conocer de todo eso que participa del concepto de bien, ¿cuál sería ese bien perfecto? Que a su vez sería el fin último, habría que tener como criterio, tomar como criterio, el juicio de aquellas personas que se encuentran en ese estado, en esa disposición de tener sus afectos, sus pasiones, su voluntad en obediencia a una razón, a una inteligencia que a su vez permanece en obediencia a la verdad y a la fe. Entonces imagínense como una línea vertical que desciende de Dios, pasa a través de la revelación y la fe, llega a la inteligencia, la ilumina, y esta inteligencia, así iluminada por la verdad y por la revelación, dirige los actos de la voluntad y de los afectos y pasiones. Entonces, dice Santo Tomás, se debe considerar como bien más perfecto ese bien que es deseado como fin último por el que tiene el afecto bien dispuesto. Y aquí, disculparán, me meto un poco en la teología porque en últimas se podría decir que estos sujetos, estas personas que tienen ese afecto bien dispuesto, para nosotros los católicos no son otros que los santos. Y por sobre todos, por supuesto, el santo de todos los santos, que es Cristo encarnado. Por eso la teología pone a Cristo como modelo, como supremo ejemplar al cual debemos tender a configurarnos, a conformarnos en pensamientos, en acciones y en sentimientos si queremos alcanzar nuestro fin último. Entonces, respuesta de Santo Tomás, ¿hay un único fin último para todos los hombres? En cuanto a lo que es su concepto, sí. Nadie es capaz de desear ese fin último, esa plenitud y esa perfección. En cuanto a aquello en lo que los hombres lo buscan, sí hay diferencias porque se pueden cometer errores debidos esos errores a esa mala disposición que ya explicamos. Y entonces debemos recurrir como criterio para saber dónde está ese fin último a aquellos que tienen el afecto bien dispuesto, así como para saber cuál es lo mejor dulce, cuál es de entre lo dulce lo mejor, debemos recurrir al criterio de aquel que tiene un mejor gusto.